El clima en el Consejo, por la cuestión de las discusiones y todo, seguía siendo el mismo porque nosotros nunca mezclamos la cuestión personal o las discusiones políticas para que eso genere un mal clima. Sí cambió la cuestión esta de que nos pudimos poner de acuerdo, en este caso con el Ejecutivo. Lamentamos que lo marcamos en la sesión, no como consejo, pues nosotros lo que buscamos, que es lo que corresponde, es que las cosas que teníamos que modificar, tanto en el porcentaje de aumento como en el resto de las cosas que se modificaban en el código, tenía que salir de un acuerdo entre los concejales y una discusión de los concejales, pero bueno, no se logró. Tal vez perdimos tiempo por eso, por no haber logrado eso. Claro, bueno, lo que discutieron más de 2 meses, sí, se termina solucionando en 1 hora y pico. Sí, que eso... O sea, discuten entre 12 y solucionan entre 3, 4, 5. Claro, eso justamente se genera, que nosotros siempre lo venimos marcando, por esta... A ver, los bloques oficialistas uno entiende que tienen que defender, si se quiere, al gobierno municipal. En este caso, Unión por la Patria son los bloques oficialistas de ese partido. Pero eso es lo que genera muchas veces, por ser ultraoficialista o tener miedo, o decir, che, no vamos a marcar esto el intendente porque no se enoje el intendente. Claro, llegamos a esta altura. Nosotros la verdad que mirando las cuestiones que decís vos, que se solucionó, si se quiere, en una charla de 1 hora, 1 hora y media, decimos, estuvimos perdiendo tiempo y qué lástima, porque nosotros justamente pedíamos esto a los bloques oficialistas y a la presidenta del Consejo. Vamos a solucionarlo nosotros. Y nosotros nunca, porque por ahí en la sesión pasada la concejala Jiménez planteaba como que nosotros siempre nos opusimos a hablar con el Ejecutivo. Nunca. O sea, hubo una sola reunión que fue antes de que ingrese el proyecto a comisión, que fue con el contador, que nosotros dimos las explicaciones de por qué creíamos que todavía no era necesaria esa reunión, y después todas las cuestiones las fuimos discutiendo en el Consejo, en las reuniones de trabajo y en las reuniones que hubieron ahora en el periodo extraordinario, y nunca llegamos a un acuerdo porque tampoco discutíamos de fondo, por ejemplo, no sé, la base imponible de la red vial, de salud del campo. Nosotros planteamos por qué creíamos que había que poner otra base imponible. No estábamos diciendo no le cobremos la tasa de salud, sino que planteamos ese tema de fondo. Y en realidad nunca llegamos a una discusión de fondo con respecto a eso, y esa discusión es nuestra, de los concejales. El Ejecutivo obviamente que si puede recaudar más, y está mal, por supuesto, te va a poner una base imponible del 20%, del 30%, y lógico, porque recauda más. Pero la cuestión ahí era política, y muchas de las cuestiones que reformamos son políticas que nosotros estaba a nuestro alcance de reformar. El porcentaje de aumento, uno puede entender que como eso incide en el presupuesto y los números del municipio, sea una discusión que el Ejecutivo puede decir, che, pero vos, yo te pido 150 y me estás bajando y me sacás de acá. Pero el resto eran todas cuestiones que teníamos que acordar nosotros. Solamente habíamos modificado, que hicimos unos cuadritos para que se vea bien. Esto es lo único que habíamos modificado cuando lo que está en verde, cuando... Léelo porque la distancia sí, alguno no lo ve. Cuando tuvimos las reuniones con los concejales de diciembre, habíamos llegado a un acuerdo nomás para que el mínimo del agua, que está en 15 metros cúbicos, siempre estuvo, se había bajado al 10, habíamos logrado que, bueno, se vuelva a restablecer en 15 metros cúbicos. El resto, nada, la tasa de salud del campo, las hectáreas de San Andrés, el recargo para Villa Ventana en el servicio sanitario y la gruta, varias cuestiones que no se lograron. Solamente se había logrado reducir la base imponible de la tasa de salud del campo, era el 5, pero tampoco era, seguía siendo confiscatoria. Perdón, el aire me mata siempre. No, son las secuelas de la sesión del patio cervecero. No, que dice señor. No. El patio cervecero. Y esto es lo que logramos con el acuerdo con el Ejecutivo, que muchas veces dicen, nosotros acordamos con el Ejecutivo que lo representa Sergio Bordoni. La reunión la tuvimos con el Intendente y con la Secretaria de Hacienda. Esto logramos. Y esto no habíamos... A ver, 120% de aumento en enero, se restablece el mínimo del servicio sanitario a 15 metros cúbicos, se reduce a la mitad del 40% de recargo en Villa, del servicio sanitario, se eliminó el 40% de recargo en la gruta, también del servicio sanitario, se incorporó el artículo 141 bis,
sigue vigente el artículo 141, se modificó la base imponible de la tasa de salud en el campo, se introdujo el beneficio de buen contribuyente en la red vial en un 5%, se redujo el mínimo de hectáreas en San Andrés de la red vial y se redujo el ajuste de más de 200% en enero para Villa Ventana, Sierra de la Ventana y La Gruta. Muy bien. Estas cosas que para nosotros y principalmente para los contribuyentes son positivas y son muchas, son las que nosotros veníamos planteando desde diciembre, desde que arrancó la discusión con el código. Después se fue embarrando, si se quiere, la cancha por la cuestión legal de los contribuyentes que nosotros marcamos, y eso sigue estando así. Bueno, vos insististe en esto de los contribuyentes, ¿no? Sí, por lo que sabemos, no van a estar los contribuyentes que nosotros decimos que no pueden ser contribuyentes porque... O sea, van a ser reemplazados. En realidad, lo que hicieron fue cambiar. El bloque de acción por Torquín no existe más en el Consejo Deliberante, y la concejal que pertenecía al bloque de acción por Torquín, ahora se pasó al bloque de Unión por la Patria. Entonces así tendrían la posibilidad de uno de los suplentes del bloque de Unión por la Patria de los contribuyentes podría ocupar el lugar. Si no, que esta fue una discusión igual que tuvimos en la reunión de trabajo, si no tendrían un contribuyente menos. Igual a esta altura esa cuestión tampoco perjudicaría al Ejecutivo no tener un contribuyente porque llegamos a un acuerdo. Claro. O sea, los votos van a estar. Salvo que, no sé, tiene que pasar algo muy raro. Pero sí, además uno supone que en general se va a votar. Sí, en general. No van a ser en particular. Nosotros votamos en general el código y en particular el 141, que lamentamos que siga estando vigente. Esa fue la votación. Bueno, el bloque de la Libertad Avanza votó negativo en general y en particular. Pero bueno, lo importante, nosotros queríamos traer esto para que quede bien, que la gente lo vea bien. Lo rojo, lo que no se veía logrando en el Consejo, que no se logró, y todo lo verde, lo que logramos para poder destrabar el Código Tributario. Creo que eso nos tiene que llamar a la reflexión como concejales, como cuerpo, porque no puede funcionar así la cuestión de que siempre nosotros lo marcamos. No puede pasar que con 12 concejales las cuestiones se solucionen en 1 hora y media en un despacho, que es lo que siempre decimos nosotros. Porque si no, tienen que haber menos concejales, porque esa discusión hay que darla, si no. Si somos 12, se supone que somos 12 concejales que representamos a la comunidad para discutir estas cuestiones, ponernos de acuerdo o no, pero discutirlas bien como corresponde, y nosotros, con la potestad que tenemos y la responsabilidad, modificar lo que sea necesario. Si arreglamos todo en un despacho, que es lo que venimos diciendo hace rato, cerremos el Consejo Deliberante, y eso no lo quiere nadie porque el Consejo Deliberante es el Poder Legislativo del distrito. No, es una institución. Imagínate si a nivel nacional los diputados arreglan todo en el despacho del presidente, o sea, insólito. Bueno, eso lo veníamos marcando y acá está el resultado de eso, a qué llegamos. Obviamente celebramos el acuerdo y celebramos también la predisposición de los funcionarios municipales, del contador, de la secretaria de Hacienda, del subsecretario de Ingreso, bueno, y el intendente, que logramos llegar a un acuerdo y tuvimos una discusión civilizada como corresponde. La verdad que no habría que marcarlo eso, pero una discusión, y marcamos varias de las cuestiones que nosotros creemos también que exceden al código, sino en general el municipio que hay problemática, y las marcamos también. Pero bueno, nos tiene que quedar eso, que cuando el Consejo funciona mal, llegamos a esta instancia, porque si no podemos hacer un reconto de todo lo que pasó de diciembre hasta acá con la discusión del código y las cosas que se dijeron, estamos 3 días y la verdad no favorecieron a nadie. Y nosotros, si en diciembre, que era lo más fácil que podíamos hacer, votábamos en contra, que pague el costo político el intendente, que lo discutimos esto con el intendente, porque él mismo nos decía, usted no lo voten, denme en quórum nomás que el costo político lo pago yo. No se trata de eso, porque si no ya lo hubiésemos votado en contra hace 2 meses. Eso es lo más fácil, pero lo menos beneficioso para la comunidad. Nosotros buscamos lo más difícil y lo más beneficioso para la comunidad. La comunidad de los vecinos harán el balance de esta cuestión. Dirán si estuvimos bien, si estuvimos mal, pero nosotros hicimos lo que creemos teníamos que hacer y lo correcto. Ahora, deja la sensación, y después le voy a preguntar a Susana, apelando un poco a su experiencia,
da la sensación de que falló un poco el nexo, ¿no? Es decir, el nexo político normal, digamos. Falló, en realidad, da la sensación, no, falló claramente el nexo político entre los concejales oficialistas. No, yo digo, puede haber pasado otra cosa, pero evidentemente... No, tal vez pasó alguna otra cosa que no sabemos, pero que falló el nexo político entre los bloques oficialistas y la presidenta del Consejo, que representa el oficialismo, que falló ese nexo, sin duda. O sea, nosotros en todas las discusiones en las reuniones veníamos planteando estos temas y nunca llegamos a nada concreto. Y la última reunión, la verdad que los bloques oficialistas propusieron el aumento del 150, el 50 escalonado, y tampoco nos pudieron explicar cómo iba a ser ese 50 escalonado. Por eso nosotros acudimos al otro día, al día siguiente, a hablar con el contador, a ver si por lo menos teníamos esa duda saldada. No la tuvimos, por supuesto, y ahí arrancó, si se quiere, este inicio de acuerdo, porque claramente la propuesta del oficialismo del 150, el 50 escalonado, era un chino básico, inaplicable, y que no tenía sentido, porque nosotros no estábamos tan lejos, un 100 decíamos, para lograr un acuerdo, un 100 logrando estas cosas. Bueno, nos estiramos un 120, porque nosotros también somos conscientes que lo venimos diciendo, que hay que ceder en un acuerdo. O sea, cedieron de ambas partes, en definitiva. Sí, lo que pasa es que hasta el momento lo que nos venían diciendo los bloques oficialistas, y bueno, pues ustedes no ceden en nada. Esto habían seguido nomás. O sea, y nosotros, imagínate que arrancamos con un 60. Seguimos más del doble en cuanto al porcentaje de enero. Pero bueno, por suerte se destrabó la situación, ahora falta la asamblea y después vendrá la discusión del presupuesto en marzo. Susana, bueno, apelo un poco a tu experiencia. Yo no sé si ha pasado alguna vez una situación de este tipo, ¿no? No, que yo recuerde, no. Yo creo que es importante detenerse en este análisis que ustedes hacían recién, que según a mí me parece lo más importante de todo. Esto que pasó, nosotros lo podemos leer como el fracaso de la política. Porque en realidad esto de andar tironeando las cifras, los números y las cuestiones, tienen que tener de base, como realmente tenían, un criterio político. O sea, nosotros no nos pusimos a tironear el código presupuestario por una cuestión numérica. Nosotros pusimos en el análisis del código tributario las cuestiones que nosotros pensamos que son sólidas y tienen fundamento para beneficiar a la comunidad. De manera tal que en eso confiábamos cuando nosotros nos sentábamos con el bloque oficialista a tratar de establecer un acuerdo o un consenso. No se trata de establecer consensos sobre números, se trata de establecer consensos sobre criterios políticos. Entonces, ahora cuando nosotros podemos llegar, gracias a Dios, al acuerdo de decir, bueno, estos son ahora los números, lo que aparece claramente como que no pudimos, y se enojan cuando nosotros decimos esto, pero no quisimos, no pudimos o no supimos encontrar los consensos políticos que nos llevaran a esos números. Y entonces terminamos en un despacho, lo agradecimos por supuesto como una forma civilizadísima de destrabar este conflicto, en un despacho negociando, entre comillas, o acordando. Negociar es una palabra que hay muchos que la detestan, pero en realidad en política se trata de llegar a acuerdos, criterios que la verdad es que tuvimos que reforzar. Nosotros queríamos, pensábamos que era importante no perjudicar a nadie y tratar de favorecer al contribuyente en esto. También pensamos, con el mismo criterio de equilibrio, que no teníamos que desfavorecer el presupuesto municipal, que no teníamos que desfavorecer las finanzas por las finanzas mismas, no por cómo se utilizan, sino por las finanzas municipales mismas, y esto es lo que en realidad prevaleció.
Que nosotros hubiéramos querido que ese acuerdo saliera del Consejo Deliberante no cabe absolutamente ninguna duda, porque nosotros confiamos en la institución Consejo Deliberante. Nosotros no queremos trabajar por un Consejo Deliberante que termine siendo para el Consejo y para todo el mundo una oficina o una escribanía donde se tengan que legalizar ciertos proyectos, ciertos papeles, ciertas cuestiones. Nosotros creemos que el Consejo Deliberante tiene un rol político y ese rol creemos y lo defendemos y lo vamos a defender a muerte para que se cumpla. Ahora, en términos políticos, igualmente, Susana, y vuelvo a tu experiencia, esto marca un antes y un después. Es decir, ahora fue un tema específico, neurálgico, porque estamos hablando de la herramienta principal que tiene el Ejecutivo para funcionar, el municipio, para funcionar al cabo del año. Mañana puede ser otro tema, es decir, el nexo ya, digamos que es mucho más, está mucho más abierto. Sí, hace un tiempo que nosotros estamos marcando estas cuestiones. Nosotros marcábamos como que a veces nos cuesta trabajo transferírselo a la gente, que el Consejo Deliberante debe mejorar o cambiar determinadas circunstancias. Debe cambiar o mejorar determinadas cuestiones o pautas de funcionamiento que lo hagan más una institución política que, insisto, una escribanía donde se hacen trámites. Nosotros creemos que hay que trabajar para eso. Nosotros pensamos que había que modificar el estatuto del Consejo Deliberante porque sirvió para la organización del Consejo hace 30, 40 años, pero que ahora necesitamos cambiar hacia una institución más dinámica, más política, más comprometida con la realidad, y para eso necesitamos destrabar ciertas cuestiones que de alguna manera limitan o perjudican o hacen que la estructura de pensamiento del concejal esté limitada por lo que dice estructuralmente el estatuto. El estatuto del Consejo es algo que los concejales debemos modificar, de manera tal que esa es una discusión que nos debemos y en eso no nos puede reemplazar nadie. Nosotros tenemos que ser conscientes de que eso hay que modificarlo. Es cierto que estamos atados a una ordenanza municipal, ley orgánica que implica que en todos los municipios hay que hacer la misma cosa porque, como sabemos, la provincia de Buenos Aires no tiene autonomía. También es cierto que tenemos que luchar por una autonomía que nos permita alguna vez hacer una ley orgánica que mejore, que modernice el sistema con el cual estamos funcionando. La ley orgánica, digamos, que hace rato que está sobre la mesa. Hace rato que está sobre la mesa en discusión, sin embargo hay algunos que todavía dicen que no se merecería hacer cambiar esas cuestiones. Nosotros pensamos que tiene figuras, esto sin analizar ninguna cuestión de valor, como por ejemplo la idea de los mayores contribuyentes, que es de una concepción casi monárquica, porque lo de mayor contribuyente ya sabemos que está limitado casi exclusivamente a la cuestión de que alguien sea contribuyente, no que sea un mayor contribuyente, pero de todas maneras todas esas cosas no las podemos cambiar por ahora, lucharemos por la autonomía, pero mientras tanto el reglamento del Consejo sí lo podemos cambiar. Y a eso sí tenemos que caminar, sobre eso sí tenemos que caminar. Y eso indicaría que tenemos confianza en lo que hacemos, que podríamos mejorar este funcionamiento confiando en que el rol que nos compete es un rol mucho más interesante a los efectos de estar de frente a la comunidad y no estar solamente de frente al Departamento Ejecutivo. Susana, todo esto que ha acontecido, sí. ¿Cómo va a repercutir en la próxima etapa, ¿no? Que es justamente la aprobación del presupuesto? Y ahí juegan los mayores contribuyentes. No, los mayores contribuyentes van a jugar ahora cuando hagamos la aprobación definitiva del Código Tributario. Paso previo. Paso previo. Ahora ya la pertenencia de los mayores contribuyentes, esto que ustedes conversaban recién con Luis, ya está salvada la cuestión esta de que no le alcancen al oficialismo los mayores contribuyentes por esta misma cuestión que dijimos,
que hay un corrimiento de banca de una concejal, pero además porque nosotros ya tenemos el compromiso, y de hecho lo hemos hecho porque nos representa bastante el Código Tributario, de aprobar el Código Tributario. Es cierto que en un punto, esto ya el intendente municipal seguramente lo tenía previsto, porque él nos pedía en el despacho que solamente nos pedía que diéramos quórum, ni siquiera nos pedía que lo apoyáramos, que apoyáramos el código. Con lo cual volvemos a lo mismo. Parecería ser que en un punto el voto del concejal es una especulación respecto de lo que necesitan o lo que no necesitan otros. Y nunca se lee el concepto político que puede estar, y que de hecho está, detrás del voto del concejal. No es una cuestión numérica. No es una cuestión numérica, ni de dejar conforme, ni de dejar tranquilo a nadie, menos al Ejecutivo en todo caso. Se trata de cómo expresamos nuestra voluntad política, porque para eso estamos, somos un rol político, y está feo que lo tengamos que decir todas las veces, pero la verdad es que lo seguiremos diciendo mientras estas cosas sigan pasando. Esto, por supuesto, que no tiene nada que ver con las relaciones personales que nosotros desarrollamos adentro del Consejo. Somos todos buenos vecinos, somos todos personas que intentamos ser personas de bien. No se trata de eso. Se trata, sí, de pararnos sobre nuestras responsabilidades y determinar para qué estamos en el rol que estamos cumpliendo. De todas maneras, digamos que en la crónica popular, en la calle lo que se ve es que 3 concejales o 4 concejales, no sé cuántos fueron, con miembros del Ejecutivo encabezado por un intendente, resuelven una temática que si no iba a ir para largo, iba a ser ya era compleja de por sí, cuando se trató en el Consejo Deliberante durante 2 meses y pico. 2 meses, sí. Esto, por supuesto, que es una cosa que a nosotros no nos gusta. Nosotros lo dijimos, y yo lo dije en la banca, y lo volvería a repetir, y lo repito una vez más, tal cual como lo dijo Luis. A nosotros no nos pone feliz esta forma de resolución de las cosas. Nos hubiera gustado que el debate hubiera sido otra cosa, y que hubiéramos estado hoy hablando de acuerdos reales sobre políticas reales que tenemos que llevar a cabo en este distrito. No se trata de cumplir con una obligación y con la sanción de una ordenanza. Aquí hay políticas que tenemos que llevar a cabo, que el Estado municipal en manos de Bordoni o de la Unión por la Patria, o no sé cómo se llaman ahora, lo llevan o lo determinan de una forma, y que nosotros claramente determinaríamos o llevaríamos adelante de otra forma, porque eso nos hace diferentes políticamente. Entonces, nosotros cuando participamos de las cosas, tratamos de darle la impronta, hasta donde podemos, que nosotros creemos que es posible. Desde luego que no pudimos darle la impronta completa, y aquí está también un posicionamiento político que a veces uno no entiende. Cuando nosotros como bloque político vamos al acuerdo o al consenso, por supuesto que fuimos con el 60%, que era lo que nosotros creíamos que era lógico aumentar. Y por supuesto que tuvimos que terminar con el 120. ¿Por qué? Porque la política de gestión municipal la llevan otros, no la llevamos nosotros. Y entonces eso formó parte de la negociación, del mismo modo que formó parte del acuerdo el resto de las cosas que nosotros logramos, gracias a Dios, y que entre todos pudimos lograr mejorar de cara a la comunidad. Pero bueno, de eso se trata. La administración la llevan otros. Una última, Susana. ¿Sorprendió la votación negativa de La Libertad Avanza? Digo porque había votado con la oposición últimamente. A mí sí me sorprendió políticamente, y esto no lo hemos debatido en el bloque, así que no voy a hablar por los demás, porque no. A mí me sorprendió, porque la verdad es que siempre nos acompañamos en esto de tener una posición que acerque las partes. Desde luego, vuelvo a decir, a nosotros tampoco nos resulta absolutamente satisfactorio porque lo hubiéramos hecho de otra forma, pero esto es todo lo que pudimos hacer en función de las formas que impone el gobierno. Y me parece que nuestro rol era este, y no embarrar la cancha y
llevar para adelante un conflicto que el gobierno municipal necesita destrabar. Y cuando hablamos del gobierno municipal, hablamos de la responsabilidad que nosotros también tenemos como oposición en el gobierno municipal. Esto no es cuestión de, ya lo dijo Luis claramente y lo hemos dicho muchas veces, de sentarse a ver pasar el cadáver del enemigo, porque si no lo hubiéramos aprobado el primer día, hubiéramos tenido un problema judicial porque estaba mal hecho, hubiéramos tenido un problema porque la tasa hubiera estado en 150 y los del otro lado de la sierra hubieran tenido una diferenciación del 200 de aumento. O sea, no es eso, no estamos para eso, porque nosotros somos ciudadanos también de este pueblo. Susana, gracias por lo No, gracias a vos. Luis, ¿algo más para agregar? No, por ahí para que la gente siga con estas fotos, si nosotros... Después dejala que lo bueno, como decía Susana, si nosotros en diciembre nos sentábamos a votar en contra y ver pasar el cadáver del enemigo para que los contribuyentes digan cómo nos aumentó la tasa el intendente, esta era la foto que iba a quedar. Y por suerte o en realidad por el trabajo que hizo nuestro bloque, la foto que va a quedar es esta, y creo que para nosotros es positivo porque toda la discusión, todo lo que se vivió, el momento de violencia en el Consejo Deliberante sirvió para algo, no fue una cuestión, como ha dicho algún periodista, para gastar litros de tinta y no sé qué, sino hablando que sirvió... de periodista, le pegaste duro, nos pegaste a todos juntos. No, yo creo que creo que Miguel no te sentís dentro de esa crítica. Cada uno que se ponga el saco, pero bueno, creo que esto es lo importante. Se resolvió el problema, o en principio avanzamos en la cuestión del código, después vendrá la cuestión del presupuesto. Nosotros, ahora seguramente el presupuesto van a tener que modificar algún número, y nosotros hay cuestiones que marcamos referida al presupuesto de algunas áreas que merecen explicación, y veremos cuando venga el tratamiento si citamos a los funcionarios, pero bueno, eso vendrá después, pero creo que lo principal, que era el código, está destrabado.